boom petrolero. En 1972 comenzó el auge petrolero en zonas amazónicas y el Golfo de Guayaquil, aunque la explotación comenzó desde años antes. La subida del precio del petróleo dio un fuerte ingreso al país, pero este fuerte ingreso fue muy mal administrado. Hasta ahora se presume que hubo enriquecimiento ilícito, además que la deuda externa dio un gran aumento durante toda esa época. Algo que hay que recalcar es que el boom petrolero de los 70 otorgó enormes ingresos al Estado, lo cual generó una acelerada modernización de las urbes, pero en ningún momento mejoraron los niveles de vida de la población. Después del boom petrolero se dio lo que es la dictadura militar. La Junta Militar gobernó de 1963 a 1966. Los militares eran izquierdistas. A pesar del mando militar, buscaban una modernización total del país. El poder oligárquico ligado a la agricultura y al comercio exterior seguían teniendo grandes influencias. Sin embargo, en varias ocasiones no permitieron cambios que los afectaban. En 1963 y 1979 no hubo un régimen único, la milicia fue constante. En 1968, Velasco Ibarra comenzó y fue su último gobierno. No fue dictador, pero sin embargo ejerció su gobierno de una buena manera. En 1972, Guillermo Lara fue nombrado dictador del Ecuador por un periodo de casi 4 años y también formó parte de un triunvirato militar. La crisis financiera del Ecuador tuvo su origen durante el gobierno de Sisto Durán Ballester y Alfredo Day, quienes promovieron el neoliberalismo en Ecuador. En 1994 se crea la Ley de Instituciones Financieras, que permitió la liberación de tasas de intereses, la liberación de capitales y además aumentaron los créditos. En 1995 se da el origen de la crisis, en donde se termina de promover en 1998, cuando Damián Maguire promovió la ley bancaria, lo que conllevó a medidas de salvataje bancario. En 1999 la crisis da efecto en todos los sentidos de la economía, por lo que buscan nuevas alternativas que le permitan parar con esta situación. Lo que conllevó a la dolarización en el Ecuador, lo que se decretó el 9 de enero en el año 2000. Otras consecuencias que llevaron a la crisis del Ecuador fue la guerra del Cenepa, el fenómeno del Niño y además las crisis financieras internacionales. La migración de los ecuatorianos a otros países no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1960 se han conformado redes transnacionales que han incluido el flujo de personas, de dinero, de información, de objetivos y han conectado a comunidades locales con diversos lugares de América Latina, América del Norte y desde hace pocos años con Europa. Actualmente, las diásporas ecuatorianas se encuentran en más de 55 países en los 5 continentes. Para algunas regiones del país, como el sur de Ecuador, la migración internacional constituye una nueva estrategia de supervivencia, de reproducción social desde hace más de 30 años. En las décadas pasadas, otros países como Venezuela y Canadá fueron también importantes polos de inmigración para familias ecuatorianas que se han asentado allí desde hace muchos años. La crisis económica que vivió el país, tras ya lo mencionado anteriormente, tuvo como consecuencia social algo que incluso después de 20 años del día de hoy aún se puede palpar, pero claramente en una menor magnitud. Aparte de las empresas y de los bancos que tuvieron que sufrir el cambio drástico económico, el principal perjudicado de toda esta situación fue el pueblo ecuatoriano, principalmente las familias. Esta situación llevó a que el jefe de hogar o incluso otro familiar decidiera dejar el país para buscar una mejor oportunidad laboral y asimismo poder darle una mejor calidad de vida a su familia. Sin embargo, esta partida hizo que la mujer también busque otra fuente de ingreso, dejando a los hijos incluso desamparados, sufriendo abuso psicológico e incluso sexual. Otra consecuencia también fue el desarraigo cultural, que al darse cuenta que no puedes cumplir un futuro digno en tu país, vas a pensar que la identidad se te puede perder por el simple hecho de estar fuera de tu país.